Buenos días. El día de hoy vamos a ver lo que se llama la integral por sustitución. Esto es prácticamente el proceso opuesto a lo que es la regla de la cadena en las derivadas. Eh, a esta técnica también se le conoce como sustitución en algunas situaciones, algunos autores. Eh, Aquí tenemos, recordemos un poquito lo que es la regla de la cadena en las derivadas. Derivamos de afuera hacia adentro. Aquí tenemos, por ejemplo, me piden derivar, derive la función y igual a 1/3, entre paréntesis, x más 1 elevado al cubo más 10. Entonces, la derivada de esa función y' va a ser igual. Este 1/3, como es una constante, lo puedo dejar fuera de la derivada. Y vamos a derivarlo de adentro. La derivada de este x menos 1 elevado al cubo, este 3 va a bajar y tendremos, entre paréntesis, x menos 1. No lo toco todavía, lo interno, pero lo elevo a la potencia n menos 1. N menos 1, o sea, 3 menos 1 nos daría 2. Por la derivada interna. Ahora sí, derivamos lo que es x menos 1. La derivada de x es 1. La derivada de menos 1 es 0. Lo pongo, se sobreentiende. Eso es esta parte, nada más. Solamente esta parte. Y aquí tenemos más la derivada de 10. Y la derivada de 10 es 0. Entonces tendríamos que y' va a ser igual. Este 3 con este 3 se nos va a cancelar. Vamos a simplificar. Tachamos. Y tachamos el otro. El de arriba y el de abajo. Entonces, ¿qué me quedó? Solo me queda entre paréntesis x menos 2, pero elevado al cuadrado. Estás recordando un poquito la regla de la cadena. Ahora vamos a hacer lo opuesto. Vamos a encontrar lo que es la primitiva, o sea, la integral indefinida de una función f de g de x por la derivada de g con respecto a x derivada. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer el cambio de variable, la sustitución. Entonces nosotros le vamos a llamar u a g de x y obviamente que tendríamos que g de u es la derivada de esto, la derivada interna. Y al integrar eso con respecto a u nos queda de esta forma. Vamos a ver el ejemplo. Retomando el que teníamos anteriormente, y' de x cuadrado, supongan que me piden integrar eso. Entonces, vamos a ver. Aquí lo tenemos. Entonces, vamos a... Una de las formas de hacerlo, este ejercicio, yo se los dejé en la tarea sobre las integrales indefinidas, es expandirlo, es aplicar lo que es el trinomio cuadrado perfecto, o el cuadrado de la suma de la diferencia de un binomio, más bien.
Entonces, pero en este caso lo vamos a hacer de otra manera. Vamos a llamar primero que nada a U a lo que está dentro del paréntesis. Es decir, X menos 1, nada más. Y ahora derivamos U y derivamos X menos 1 acá, con respecto a X. La derivada de X es 1. Gracias. Por dx. La derivada de menos 1 es 0. Entonces, solo me queda dx. Nada más. Entonces, podemos hacer el cambio de variables. Ahora acá en la integral. Entonces, le vamos a poner la integral. En vez de esto, vamos a poner u, pero elevado al cuadrado. Y si ustedes se fijan, dx es lo que tengo aquí. Es igual a du, entonces solo le vamos a poner u. Que significa que ahora vamos a integrar con respecto a u. Y aplicamos las propiedades de las integrales, las normales, que ya hemos visto anteriormente. Entonces, como este es potencia, vamos a aplicar la regla de la potencia. Aquí tendríamos u elevado a la 2 más 1. Y a la 2 más 1 nos daría 3, pero también tenemos que ponerlo también en el denominador, más la famosa constante. Entonces ya tenemos la integral. Ya lo hicimos de una manera un poco más sencilla, sin necesidad de expandir. Pero ahora debemos de integrar o volver a la variable original. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a decir, lo vamos a hacer por acá, la integral de x cuadrado, de x menos 1, pero eso elevado al cuadrado con respecto a x, va a ser igual, cambio de variable de nuevo. Entonces, u es x menos 1. Entonces, vamos a poner en fracción, obviamente, y entre paréntesis, x menos 1. Pero eso elevado al cubo. Eso sobre 3. Más la famosa constante. Aquí les traigo que, recordando un poquito lo que vimos en lo que les dejé de tarea, más bien en las integrales indefinidas, entonces la respuesta era esta de acá. Entonces esta no se parece aparentemente a esto, pero vamos a aplicar esta fórmula de productos notables para llevarlo a esta forma. Entonces, vamos a decir acá que este x menos 1 elevado al cubo va a ser igual, siempre va a ir dividido entre 3. El cubo del primero, o sea, x al cubo, menos 3 veces, dice la fórmula, el primero al cuadrado, o sea, x elevado al cuadrado por 1. Al multiplicarlo por 1 solo nos va a quedar 3x cuadrado, más, dice la fórmula, 3 por x por 1 elevado al cuadrado. Y 1 al cuadrado es 1. Por 3x nos quedaría 3x. Después menos, según esta fórmula, sería 1 al cubo. Y 1 al cubo es 1. Todo esto va dividido entre 3. Eso más la famosa constante. Y esto va a ser igual. Entonces, este x cubo, o mejor dicho, todo lo que está arriba voy a dividirlo por separado por ese 3 que aparece ahí.
Entonces, nos quedaría x elevado al cubo sobre 3 menos, aquí tenemos el menos, 3x cuadrado elevado, o más bien sobre 3. Después más 3x sobre 3. Lo que estoy haciendo es solamente dividir. Unos problemas, me sacó del aire, pero ya estamos de nuevo acá. Entonces, recapitulando, lo que estamos es dividiendo cada uno de estos términos entre el denominador, que es 3. Entonces, x cubo sobre 3 menos 3x cuadrado sobre 3 más 3x sobre 3. Ahora, menos 1/3, 1 sobre 3. Más la famosa constante. Entonces, ahora vamos a venir a tachar. Este 3 con este 3 se cancela. Entonces, tachamos este 3 con este 3. También vamos a tachar este con este otro. Y vamos a hacer otro artificio allí para lo que es el otro término. Entonces, la integral al final me va a quedar aquí, x cubo sobre 3. Menos, aquí como este 3 con este 3 se canceló, entonces nos queda x elevado al cuadrado. Nada más. Y aquí también se cancelaron los 3, se simplificaron, solo me queda x. Y este menos 1/3 lo absorbe prácticamente es la constante. Como no sabemos ese valor, lo absorbe eso. Ya lo tiene. Entonces, ahora sí está de la forma que les había dicho que lo hicieran en las integrales indefinidas, el trabajito que viene. Este es el primer ejemplo. Veamos ahora otro segundo ejemplo. Me piden hallar la integral de 2x, entre paréntesis, x cuadrado menos 4 elevado al cubo. Yo tengo que ir primero identificando quién va a ser u. Y también ya en la mente tengo que ir encontrando la derivada de esa u. Entonces, si yo hago u x cuadrado menos 4, al derivar me quedaría 2x, que es este que está por acá, y con respecto a x. Entonces vamos a hacer u a x cuadrado menos 4. Entonces, sacamos eso como u. X al cuadrado menos 4. Significa que al derivar u nos quedaría 2x y diferencial de x. Entonces ya prácticamente podemos resolver esto de acá. Vamos a decir, entonces, vamos al cambio de variable en la integral. Tenemos la integral, ponemos primero siempre u elevado a la potencia que le corresponde. Entonces tenemos u elevado al cubo. Por, si ustedes se fijan, este 2x dx, aquí tengo 2x y aquí tengo dx. Entonces, esto es lo mismo a du.
Entonces solo vamos a poner du. Y ahora ya volvemos a integrar de la forma tradicional. Regla de la potencia. Entonces tenemos u elevado al cubo más 1. Entonces sería un solo u a la cuarta. Y aquí abajo también ponemos sobre 4. Más la famosa constante. Ahora vamos a volver a la variable original. Una vez que ya tenemos integrado, volvemos a la variable original. Entonces tendríamos por acá que la integral de 2x entre paréntesis x cuadrado menos 4 elevado al cubo, eso es igual a, entre paréntesis, x cuadrado menos 4, pero todo eso elevado a la cuarta. Más la constante. Y esa sería la derivada de esta función. Con esto me evito estar expandiendo esto, porque aquí tendría que aplicar prácticamente esta formulita, lo único que con este signo más. Entonces, después integrar cada uno de ellos. Ya con esto yo ya no me evito ese proceso. Sobre todo, imagínense si fuera la integral a la 10, a la 20. Eso sería terrible. Vamos a ver un último ejemplo. Me piden encontrar la integral de, aquí está un ejemplo, como les decía yo, esto está en la sexta. Expandir esto como que es un poquito engorroso. Entonces, vamos a ir a utilizar el método de la sustitución. Tenemos x entre paréntesis x cuadrado más 5 elevado a la 6. Podemos hacer un x cuadrado más 5. Entonces, la derivada de esto sería 2x de x. Casi se parece a eso, pero por el 2 que baja acá, no es igual. Entonces, vamos a utilizar un artificio matemático. Vamos a hacer un x cuadrado más 5. Entonces, tenemos x cuadrado más 5, derivada de u, va a ser 2x de x. Pero para poder hacerlo igualito a esto, vamos a hacer lo que les decía de los artificios. Prácticamente es como que este 2 que está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir al otro lado. Entonces, nos queda entonces nos va a quedar du sobre 2 igual a dx, x de x. Y aquí y ahora sí podemos, tenemos x de x, ya podemos hacer el cambio de variable. Entonces nos va a quedar la integral. Comenzamos siempre con lo que está en el paréntesis. Sería u elevado a la sexta. Eso, x de x, que aquí lo tenemos, es igual a du sobre 2. Entonces vamos a escribir eso, du sobre 2. Aquí tenemos un medio, lo podemos sacar fuera de la integral. Entonces nos va a quedar un medio, la integral de u a la 6 de u. Eso lo integramos con respecto a u. Ya ahora esto ya lo puedo integrar normalmente.
Regla de la potencia. El 1/2 lo vamos a irlo cargando. Entonces nos queda 1/2 integral de u a la sexta sería u a la 7/7. Aplicando ya de una sola vez la regla de la potencia. Más la constante. Y ahora solamente vamos a desaparecer o vamos a hacer un solo esto de aquí, este término. Nos quedaría, vamos a multiplicar 1 por u a la 7, nos quedaría u elevado a la 7. Y 2 por 7 nos queda 14. Más la constante. Volvemos ahora a la variable original. Al integrar esto significa que podemos escribir esto de acá. Sustituimos u ahora por x cuadrado más 5. Y eso lo elevamos a la séptima potencia. Pero vamos a dividirlo entre 7 también, más la famosa constante. Y esa es la solución para problemas con ese tipo. Bueno, esto era lo que teníamos planeado ver para esta clase. Mi tiempo, eso sería, y ahora le toca trabajar a ustedes. Ahí en Classroom les voy a asignar una tarea para que realicen basado en este video prácticamente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.